Hola, en este video voy a definir los principales conjuntos numéricos. Voy a empezar con el conjunto de los números naturales. Los números naturales se pueden simbolizar con la letra N mayúscula. Estos números nacen con la necesidad que tiene el ser humano de contar. Entonces los números naturales vamos a tener al 0, al 1, al 2, al 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Nos dicen que los números naturales son infinitos, entonces van hasta el infinito. Estos son los números naturales. Dependiendo del autor en matemáticas, se puede considerar el cero como número natural o fuera de este conjunto. Para muchos matemáticos, el cero sí es natural, para otros, también bastantes, el cero no es natural. No nos vamos a complicar con esta definición. En mi postura personal, el cero sí es número natural, ya que cuando contamos necesitamos un símbolo para representar cuando no tenemos ningún objeto. Entonces, para mí el cero sí es natural. Dentro de las características de los números naturales tenemos las siguientes. Estos números naturales tienen un primer elemento. Ya sabemos que dependiendo del autor, pues el 0 va a ser el primer elemento, o si no lo consideramos, pues va a ser el 1 el primer elemento. Pero en ambos casos siempre va a tener un primer elemento. Lo que sí no va a pasar es que tenga un último elemento, porque como dijimos que son hasta el infinito, no vamos a parar en ningún momento con los números naturales, o sea que no va a tener un último elemento. También se caracterizan estos números naturales porque todos tienen un sucesor, pero no todos tienen antecesor. Vamos a hacer entender. ¿Qué significa sucesor? Pues si les ordeno de menor a mayor es el número que sigue. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el sucesor de 0? El 1, porque es el siguiente. El sucesor de 4 va a ser el 5. El sucesor de 20 va a ser 21. Por lo general, ese sucesor va a ser el número que queremos, encontrar el sucesor más 1. Por ejemplo, en el caso del 9, ¿quién es el sucesor del 9? 9 más 1 que nos da 10. Todos los números tienen sucesor, pero no todos ellos tienen antecesor. Antecesor es el que está inmediatamente atrás de él. Entonces, por ejemplo, el 6 tiene como antecesor al 5. Vamos a hacer el caso contrario, no sumamos 1, sino que restamos. 6 menos 1, 5. El antecesor de 3, pues 3 menos 1 es 2. Pero en el caso del 0, el antecesor del 0, no hay ningún número acá en los números naturales. Por ende, el 0 es el único número en los naturales que no tiene antecesor. Esa es la característica. Todos tienen sucesor, pero no todos tienen antecesor. Ahora vamos con el conjunto de los números enteros. Estos números van a ser simbolizados con la letra Z. ¿Cuál es la ventaja de simbolizarlos con una letra? Que cuando estemos trabajando con los conjuntos numéricos solamente tenemos que colocar la N mayúscula para hablar de los naturales o la Z mayúscula para hablar de los enteros. No es necesario colocar toda esta frase, números enteros. Entonces, ese es el papel de esa letra que simboliza el conjunto. En los números enteros vamos a tener los mismos números naturales, todos los naturales que teníamos. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, dijimos que hasta el infinito. Y además de estos vamos a tener a estas mismas cantidades pero negativas. Vamos a tener a menos 1, vamos a tener a menos 2, menos 3 y así sucesivamente hasta el infinito negativo. También son infinitos hacia la parte negativa. Estos números enteros nacen con la necesidad que tenemos de representar cantidades que no tenemos, o que debemos, o que representan pérdidas, o que están bajo cero, por ejemplo la temperatura. Entonces, en los naturales no teníamos esta opción, solamente podíamos representar cantidades que llamamos positivas o el cero. Para subsanar esta dificultad, pues ya tenemos a los números enteros, y en temperatura podríamos hablar de 5 grados bajo cero, que estaría representado por el número menos 5. Podríamos representar una deuda de 2.000 pesos como menos 2.000. Matemáticamente hablando, estos números nacen con la necesidad de solucionar una ecuación como la siguiente. X más 2 igual a 1, por ejemplo. Si queremos solucionar esta ecuación, no nos sirve ningún número natural. No existe un número natural que al sumarse con 2 nos dé igual a 1. Pero si, por ejemplo, utilizamos al número entero menos 1 más 2, esto nos daría menos 1 más 2 es igual a 1. Ese valor para x, que toma el valor menos 1, hace verdadera esta ecuación. Por ende, esta ecuación se satisface cuando entramos al conjunto de los números
enteros. Entonces, para este tipo de ecuaciones es necesario crear un nuevo conjunto y ese conjunto es el de los números enteros. Ahora miremos algunas características de los números enteros. Se caracteriza porque también tiene infinitos elementos, al igual que los naturales. Miren que aquí hay una cantidad infinita de números, aquí también tenemos una cantidad infinita de números. Pero a diferencia de los naturales, aquí teníamos un primer término, aquí ya no lo tenemos. No tenemos un primer término y tampoco tenemos un último elemento. No sabemos dónde empieza ni dónde termina. Lo que podemos saber es que existe el cero que me divide en positivos y negativos, pero no tenemos ni comienzo ni final. En estos números enteros, todos tienen sucesor y todos tienen antecesor. Siempre va a haber un número antes que otro o después que otro. Por ejemplo, después del 100 está el 101. Por ejemplo, antes del menos 5 está el menos 6. Entonces el antecesor del menos 5 es menos 6 y el sucesor es menos 4, ubicándolo en lo que llamamos una recta numérica. Ahora, mirando una relación entre estos dos conjuntos, tenemos a los naturales. Aquí vamos a tener todos nuestros números naturales, pero como podemos notar, todos estos números que son naturales también están dentro del conjunto de los números enteros. Cuando esto pasa en conjuntos, todos los elementos de un primer conjunto están dentro de un segundo conjunto, decimos que hay una relación de contenencia. Si ustedes se fijan, todos los naturales están contenidos dentro de los enteros. Por eso colocamos acá los naturales dentro de la figura de los enteros. Esta simbolización se llama por diagramas de Venn. Es una forma de representar gráficamente los conjuntos. Otra forma de escribirlo es de la siguiente manera. Los números naturales están contenidos en los números enteros. Esto de estar contenido es lo que normalmente entendemos como estar dentro de. Todos los naturales están dentro de los enteros. Entonces decimos, los naturales están contenidos en los números enteros. Miren que todos estos naturales están contenidos acá en los enteros. No podríamos decirlo al revés. Los enteros están contenidos en los naturales, porque esa afirmación es falsa. No todos los números enteros están acá metidos en los naturales. Miren que faltan los negativos. Por eso solo se aplica esta relación de contenencia. Los naturales están contenidos en los enteros. Y así se simboliza. Ahora vamos a ir con el conjunto de los números racionales. Estos números racionales se pueden representar mediante la letra Q mayúscula. Y para saber quiénes son esos números racionales los vamos a definir de la siguiente manera. Serán todos los números que podamos escribir de la forma a sobre b, es decir, lo que conocemos normalmente como una fracción, tal que tanto a como b pertenezcan al conjunto de los números enteros, es decir, a estos números que tenemos acá. Y esto significa y en lógica, b sea diferente de 0, es decir, el número de abajo jamás puede ser 0. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esta fracción, 3 sobre 0, este número no es un número racional, porque a pesar de que lo escribo de la forma a sobre b y a y b pertenecen a los enteros, incumplen esta parte de acá, que el de abajo no puede hacer 0. Esto es lo que se conoce en matemáticas como una indeterminación. Por ende, esto no es un número racional. Diferente si tenemos, por ejemplo, 0 sobre 3. En este caso, miren que lo estamos escribiendo de la forma a sobre b. Bien, a y b pertenecen a los enteros, 0 y 3 pertenecen a los enteros. Claro que sí, mírenlos acá, 0 y 3 son enteros. Y b, es decir, el número de abajo es diferente de 0. En este caso, esto sí es un número racional, esto no lo es. Ahora vamos a hacernos una idea de quiénes son números racionales. Todos estos enteros que conocíamos van a entrar en este conjunto de los racionales, porque todos los números enteros podemos simbolizarlos de la forma a sobre b cumpliendo estas condiciones. Por ejemplo, escojamos al 5. Al 5 yo lo puedo escoger como 5 sobre 1. Lo puedo escribir de esta manera. Y 5 sobre 1, es decir, recuerden que esto también simboliza división. 5 dividido entre 1 me da 5. Sigue siendo el mismo 5 que teníamos antes, pero lo estamos simbolizando de esta manera. Ahora miremos si cumple la definición. ¿El de arriba y el de abajo pertenecen a los enteros? Sí lo cumplen. El 5 y el 1 son números enteros. Y b, es decir, el de abajo, ¿es diferente de 0? Sí, 1 es diferente de 0, entonces cumple la definición y por ende este 5 entra a los enteros.
Podemos hacer lo mismo con cualquier número entero que tengamos, por ejemplo el menos 2. Si al menos 2 lo colocamos nuevamente sobre 1, miren que sigue siendo el mismo menos 2 y ahora cumple la definición que tenemos acá. Son dos números uno sobre el otro donde los dos son enteros y el de abajo no es 0. Entonces, por ende, todos estos números enteros que teníamos van a estar acá dentro de los racionales. Razón por la cual los podemos simbolizar de esta manera. Los naturales están dentro de los enteros, es decir, están contenidos, pero a su vez los enteros están contenidos en los racionales porque todos ingresan en esta definición. Entonces podemos escribir que los naturales están contenidos en los racionales o que los enteros también están contenidos en los racionales. Esto es una propiedad que cumplen los racionales, que contiene tanto a los naturales como a los enteros, ya que ellos pueden cumplir su definición solamente al colocarle un 1 en la parte de abajo. Además de estos números enteros, también tenemos pues todas las fracciones que no den resultado entero, por ejemplo, un medio. Un medio es un número que no es entero, pero que sí es racional, porque cumple esta definición. Entonces, además de todos esos, también tenemos todas las fracciones que puedan ser escritas, todas las que se pueda imaginar, siempre y cuando el de arriba y de abajo sean enteros y el de abajo no sea cero. Estos números nacen con la necesidad de representar cantidades inexactas. Por ejemplo, cuando tenemos medio pan, esta es la forma de representarlo. Antes no podíamos hacerlo porque o teníamos ningún pan o un pan. Lo mismo en los enteros, o no teníamos panes, o teníamos un pan, o debíamos un pan, pero no teníamos cantidades para representar cosas que no son exactas. Matemáticamente hablando, estos números racionales nacen cuando queremos resolver, por ejemplo, la ecuación 2x igual a 1. Necesitamos buscar un número x que al multiplicarse por 2 nos dé 1. En estos dos conjuntos no tenemos solución, pero fíjense que si tomamos a x como un medio, ¿qué pasa cuando multipliquemos a 2 por un medio? 2 por un medio, acuérdense que la multiplicación de fracciones se hace de frente, entonces tendríamos 2 por 1, 2, y 1 por 2 nos da 2, y 2 dividido entre 2, ¿qué nos da? 1, miren que cumple la ecuación. Entonces, si x vale un medio, esta ecuación sí tiene solución, pero es un medio, no estaba en los naturales ni en los enteros, por ende nos fuimos hasta los racionales. Entonces ya sabemos que tanto los enteros como todas las fracciones que nos podamos imaginar con estas condiciones van dentro de los racionales. Y también van a ir unos números que llamamos números decimales. Por ejemplo, el número 0,5, ya que yo puedo, mediante un método, convertir el 0,5 en un medio. ¿Sí? Ese 0,5 convertido en fracción se ve como un medio. Mire que si hacen la división manualmente o en calculadora de 1 dividido entre 2 le da 0.5. Por ende, este 0.5 se puede representar de esta manera. Y mire que este número cumple la definición que tenemos acá. Entonces por eso van a haber muchos decimales que entran en la definición de los racionales. Aquí vamos a hacer una aclaración de cuáles son los decimales que sí entran en los racionales. En primera instancia van a entrar todos los que ustedes vean que se acaba, por decirlo así. Por ejemplo, 0,123. Ese número paró ahí, visualmente hablando. Ese número no tiene más cifras decimales acá, diferentes de 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, como ese número para ahí, yo puedo decir de una vez que ese número va a entrar a los racionales. Por ejemplo, el 1,256, el 2,3, el 15,4. Cualquier número decimal que visualmente hablando ustedes vean que pare, vamos a decir automáticamente que sí entra el conjunto de los números racionales, porque mediante técnicas matemáticas podemos hacer que este número se escriba de la forma a sobre b, tal que a y b pertenecen a los enteros y b es diferente de 0. Por eso todos esos números, todos los que ustedes vean de este estilo, van a entrar en los racionales. ¿Qué va a pasar si nuestro número decimal tiene infinitas cifras? Por ejemplo, tenemos el 0,3, 3, 3, 3, 3 y siempre se repite ese 3. Si nuestro número decimal tiene cifras infinitas, pero ese infinito es periódico, ¿qué significa periódico? Que siempre se repite una misma cantidad, también va a entrar. Porque yo puedo usar una técnica para convertir este número como un tercio, por ejemplo. 1 dividido entre 3 nos da 0.33333, o sea que estos dos números son iguales.
O sea que hacer ese cambio, yo lo pude expresar de esta manera, cumple la definición. Este número también se puede escribir como 0,3 y le colocamos una rayita arriba para simbolizar que el 3 se repite indefinidamente. Entonces, siempre que tengan números con decimales que paren, entran. Si las cifras decimales son infinitas, necesitamos que sean periódicas para que también pasen. Por ejemplo, tenemos el 1,12, 12, 12. Miren que este número también se repite indefinidamente periódicamente. ¿Qué significa periódicamente? Otra vez, que siempre se repita la misma cantidad. Entonces se puede expresar como 1,12 y le colocamos una rayita arriba. Ya sabemos que existe una técnica para convertir esto en una fracción que cumple esta condición, por ende también va a pertenecer a los números racionales. Entonces tenemos esas dos clases de decimales. Si el número tiene infinitas cifras, pero el infinito no es periódico, no siempre se repite una misma cantidad, ya no puede pertenecer a los números racionales. Por ende necesitamos crear otro conjunto numérico. Vamos a mirar el conjunto de los números irracionales. Los números irracionales se simbolizan con la letra I mayúscula. Estos números los vamos a definir como una contradicción a la definición de los racionales. Es decir, los racionales los definíamos como todos los números que se pueden expresar de esta manera, cumpliendo estas condiciones. Ahora, los irracionales van a ser todos los números que no se puedan expresar de esta manera, tal que A y B pertenecen a los enteros. Por ejemplo, tenemos al número pi. El número pi, que es el símbolo de nuestro canal, Piensa Matemática, ese número pi es 3,141592 y así sucesivamente. Miren que es un número decimal cuyas cifras decimales son infinitas, pero no periódicas, porque miren que no siempre se repite la misma cantidad. Por ende, no existe un razonamiento matemático que me permita expresarlo de esta manera. Por ejemplo, si yo escribo pi sobre 1, uno podría pensar que de pronto sí entra en esta definición, pero ojo que aquí en la definición nos dice que A y B pertenecen a los enteros. El de arriba y el de abajo debe pertenecer a los enteros. Y claramente 3,141592 pues no es entero. Por ende, a pesar de que yo haga esto, no me sirve como número racional. Otro número irracional conocido es el número de Euler, o como decimos en Colombia, número de Euler. Este número es aproximadamente 2,718281 y así sucesivamente. Es un número cuyas cifras decimales son infinitas y tampoco son periódicas. Por ende, entra en el conjunto de los irracionales. Otros números que también son irracionales son las raíces que no son exactas. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2, que es 1,4142, y también sigue sucesivamente. Por ejemplo, raíz de 3, que es 1,7320, y así sucesivamente. Raíz de 4 no entraría, porque la raíz de 4 es exacta, que nos da 2, y ese 2 pertenece a los números racionales, a los números enteros y a los naturales. No están los irracionales, solo las raíces que no sean exactas. De esa manera tenemos a los números irracionales. Por ejemplo, número irracional va a ser cualquiera que se puedan imaginar cuyas cifras decimales no sean periódicas. Por ejemplo, el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Yo sé que aquí hay una secuencia de números, pero como ustedes pueden ver, no es periódico porque no siempre se repite. Al no ser periódico, de una vez ya lo clasificamos en los números irracionales. Por diagramas de Venn representamos a los irracionales por acá aparte. Mire que en los irracionales no hay contenencia, ellos no están incluidos en ningún conjunto y tampoco ninguno de los conjuntos anteriores está contenido en los irracionales. Ellos se forman acá aparte. Un número o es racional o es irracional, blanco o negro, porque la definición es o que cumple esto, o de los irracionales, o que no cumple esto. Por ende, nunca vamos a tener números que sean racionales e irracionales al tiempo. De hecho, estos se llaman conjuntos disyuntos. No tienen nada en común. Por eso es que los simbolizamos acá aparte.
Y por último, en nuestros conjuntos numéricos tenemos al conjunto de los números reales. Los números reales se van a simbolizar por la letra R mayúscula. Estos números reales van a ser más fáciles de entender porque simplemente van a ser todos los números que nosotros ya trabajamos antes. Todos estos números naturales, enteros, racionales e irracionales pertenecen al conjunto de los números reales. Entonces, esos números reales son todo este conjunto que tenemos acá, es decir, todo lo que teníamos anteriormente contenido dentro de él. Formalmente vamos a definir a los reales como la unión entre los racionales y los irracionales, ya que los racionales a su vez contienen a los enteros y los naturales. Como ellos ya están incluidos acá, pues solo tomamos a los racionales. Y cuando unimos a todos esos racionales con los irracionales, es que se forma nuestro conjunto de los números reales. Todos los números que ustedes pudieron ver acá en esta explicación pertenecen al conjunto de los números reales. Ahora la pregunta es, ¿será que existen algunos números que no sean reales? Sí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la raíz cuadrada o una raíz par de un número negativo, raíz cuadrada del número -1. No existe un valor que al ser multiplicado por sí mismo nos dé -1. Entonces aquí ya abre campo a otro conjunto numérico donde vamos a tener números que se van a llamar números imaginarios y se representan con la letra I. Pero pues no vamos a abordar estos en este video. Vamos a tener en cuenta que existen otros que no sean reales, pero hasta acá vamos a trabajar en nuestro video. Entonces, estos son todos los conjuntos numéricos importantes que tenemos en matemáticas. Es de vital importancia saber qué elementos pertenecen y no pertenecen a un conjunto numérico dado, a cualquiera de estos 5. Además, saber esta relación que tenemos acá, las relaciones de contenencia. ¿Qué conjunto está dentro de cuál otro? Espero que hayas entendido la explicación que dimos en este video. Si te gustó nuestro video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Espero que estés muy bien y hasta un próximo video.